Hola, bienvenidos y gracias por acompañarnos como siempre. Bueno, en las últimas horas circulan datos y versiones muy escandalosos sobre Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, y los intentos internacionales, entre ellos desde ayer claramente de la República Argentina, para que la Corte Penal Internacional detenga a Nicolás Maduro y a sus cómplices. Yo me enteré de esto anoche escuchando un comentario hecho aquí en YouTube por mi amigo y colega Jaime Bailey. Y esta mañana muy temprano me puse a buscar más información sobre esto que había adelantado Jaime anoche. Encontré efectivamente otras fuentes, entre ellas un trabajo publicado hace horas por el diario The Washington Post, confirmando estas versiones y estos datos, repito, absolutamente escandalosos, ¿no? Eh, Así que vamos a ir por partes, ¿no? La Cancillería Argentina va a pedir en las próximas horas la detención de Nicolás Maduro y de otros de los integrantes de su régimen autocrático, y lo hará enviando una nota a la Corte Penal Internacional que dice, lo tengo por acá, dice que ante el agravamiento de la situación de la República Bolivariana de Venezuela a partir del día 28 de julio pasado, el día de las elecciones fraudulentas, y la comisión de nuevos hechos que pueden ser considerados delitos de lesa humanidad, la República Argentina exhorta, y atención con este dato, al fiscal de la Corte Penal Internacional que solicite a la Sala de Cuestiones Preliminares el dictado de órdenes de detención contra Nicolás Maduro y otros cabecillas del régimen. Es un texto firmado oficial por la Cancillería de la República Argentina. Cuando pensamos en los cómplices de Nicolás Maduro, pensamos, por ejemplo, en Silvia Flores, su esposa, a la que Maduro ha llamado la primer combatiente, por supuesto en Diosdado Cabello, el número 2 del régimen, que tiene un pedido de captura de parte de Estados Unidos por narcotráfico y 10 millones de dólares de recompensa para que contribuya a detenerlo. Por supuesto, todos personajes tenebrosos, ¿no? Vladimir Padrino, el jefe del ejército, Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea del Parlamento venezolano, y aspirante, creo yo, a suceder en el futuro a Nicolás Maduro, si es que sobrevive a esta situación, y su hermana, la hermana de este último, que se llama Delcy Rodríguez, que es la vicepresidente de Venezuela, la segunda formalmente del gobierno. Bueno, eh, y este planteo argentino, muy apropiado por cierto, coincidió o coincide con el hecho de que 31 expresidentes de América Latina y de España han pedido lo mismo, a la misma instancia, a la Corte Penal Internacional, esto es la captura de Nicolás Maduro y de sus cómplices, ¿no? El argumento de estos 31 exmandatarios es que ha habido en Venezuela, obviamente, una violación masiva y sistemática de los derechos humanos y del terrorismo de Estado. Recordamos que las denuncias contra el régimen de Maduro a nivel internacional empezaron por la OEA hace ya varios años, ¿no es cierto? Pero por supuesto nunca pasó nada. Entre los firmantes de esta declaración de 31 expresidentes están Álvaro Uribe de Colombia, Iván Duque de Colombia, Andrés Pastrana, el ex de Colombia que fue quien impulsó esta declaración, Vicente Fox de México, Mauricio Macri de la República Argentina, Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy, expresidentes del gobierno español, entre otros son 31, y por supuesto sobresale la ausencia, en el caso español, de José Luis Rodríguez Zapatero, y en el caso argentino, naturalmente, de Cristina Fernández de Kirchner, expresidente de la Argentina, y por supuesto Alberto Fernández, ¿no es cierto? Es decir, no todos los expresidentes de la región han pedido a la Corte Penal Internacional, como hizo la Argentina por separado, de manera oficial, la captura de Nicolás Maduro y de sus cómplices. Así que ahora vamos a ir por partes para entender el problema y entender en dónde queda este absoluto escándalo que hay atrás de esta historia. La Corte Penal Internacional es un tribunal internacional que tiene sede en La Haya, en los Países Bajos, como Holanda antes, y que actúa a instancias del Estatuto de Roma, que fue un acuerdo político y diplomático
de los años 98, del 98 a 2000 se constituyó, este, y que hoy, en ese momento eran menos, hoy adhieren a ese estatuto y por lo tanto a la Corte Penal Internacional 124 países, ¿no? Está inspirado, a menos por lo que averigüé yo, en lo que fue Nuremberg, ¿no es cierto? Los tribunales de Nuremberg, que juzgaron a los criminales de la Segunda Guerra Mundial. Después de Nuremberg no hubo un entendimiento internacional para crear un tribunal penal internacional, hasta que finalmente el Estatuto de Roma inspiró y creó este tribunal, ¿no es cierto? Que se ocupa de cosas muy específicas, ¿no? Se ocupa, por ejemplo, de temas de genocidio, se ocupa de crímenes de guerra, y por supuesto de crímenes de lesa humanidad, que son todos ellos, todos los tres casos, imprescriptibles, ¿no es cierto? El tribunal tiene un presidente, que es un juez japonés, que se llama Tamako Akane, y tiene 20 jueces más o menos en total, ¿no es cierto? Y por supuesto, como todo tribunal, tiene, y acá vuelvo al punto, tiene un fiscal, ¿no es cierto? El fiscal es el que acusa ante el tribunal a las personas que en el mundo incurran en crímenes de guerra, en delitos de lesa humanidad o en genocidio, ¿no es cierto? Y el fiscal actual se llama Karim Khan. Karim Khan. Khan se escribe K-H-A-N. Karim Khan. Y aquí radica el escándalo, ¿no es cierto? Recordamos, de paso, porque va a ser motivo de un comentario al final de este repaso, que el primer fiscal que tuvo la Corte Penal Internacional cuando se creó fue un argentino, fue Luis Moreno Campo, que hizo un papel muy importante allí en la Corte Penal Internacional, ¿no es cierto? Y la Corte persiguió, ustedes recuerdan los delitos cometidos durante el estallido de Yugoslavia, o en el genocidio de Ruanda y otros crímenes por el estilo, ¿no es cierto? Ahora bien, este hombre, Karim Khan, es un abogado experto en derecho internacional y en cuestiones de derechos humanos, nacido en Edimburgo, en Escocia, de ascendencia pakistaní, por eso es su nombre, Karim Khan, que ha sido abogado, ¿no es cierto?, tanto como fiscal en contra de criminales, y ha sido abogado en su momento a favor de criminales, ¿no?, como pasa habitualmente con los abogados, ¿no es cierto? Y hace poco tiempo pidió, y esto fue un tema muy controvertido y por supuesto bastante insólito, la captura inmediata de Benjamín Netanyahu, ¿no es cierto?, y de los líderes de Hamas. Y yo creo que está pendiente, está pendiente, no sé si la firmó él, una orden de captura contra Vladimir Putin, ¿no es cierto? Que Vladimir Putin esquiva como se le ocurra. Hace poco estuvo en Mongolia, que es un país que adhiere, por supuesto, al Estatuto de Roma y a la Corte Penal Internacional, y por supuesto nadie lo detuvo, naturalmente, ¿no es cierto? Bueno, resulta que el fiscal Karim Khan tiene una esposa, perdón, que se llama Shyamala Alajendra, que también es abogada, ¿no es cierto?, y actúa en temas internacionales, y es una abogada nacida en Malasia. Creo que se educó en Malasia, en la India y también en el Reino Unido, como su esposo, el fiscal Karim Khan. Y esta señora, esto es la esposa del fiscal Karim Khan, tiene una hermana que se llama Venkateswari Alajendra, ese es su nombre, también nacida en Malasia, y naturalmente en esa condición cuñada del fiscal Karim Khan. Por lo tanto, acá hay tres personas. Está el fiscal ante la Corte, ante quien la Argentina, a través de su Cancillería, y por otro lado, al mismo tiempo, 31 expresidentes de España y de América Latina le piden al fiscal Khan que detenga inmediatamente a Nicolás Maduro y a sus cómplices por los delitos que ya mencioné. Y este fiscal tiene una esposa, repito, se llama Shyamala Alajendra, que tiene una hermana que se llama Venkateswari Alajendra, ¿no es cierto? Sí, todos, obviamente, familiares, ¿no es cierto? Bueno, resulta que acaba de descubrirse, y esto fue lo que informó Jaime anoche, y que yo encontré esta mañana unos cuantos documentos al respecto, incluyendo un artículo denunciando esta situación del mismísimo Washington Post, que la cuñada del fiscal, esto es la señora Venkateswari Alajendra, es al mismo tiempo la abogada ante la Corte Penal Internacional de Nicolás Maduro. ¿Me pueden explicar cómo es posible semejante cosa?
Sí, estamos en presencia de un episodio muy serio, porque, a ver, sería un escándalo en cualquier país del mundo. En la Argentina sería un escándalo, ¿no es cierto? Pero acá estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, estamos hablando de detenciones arbitrarias, de persecuciones, de exilios, de crímenes y de narcotráfico, ¿no es cierto? Y viene a resultar que el fiscal, ante quien caen estas denuncias, tiene una cuñada que al mismo tiempo es la abogada de Maduro ante el fiscal. ¿Se entiende? El delirio. Bueno, dicho esto, consultado por el Washington Post, el ex fiscal ante la Corte, el argentino Luis Moreno Campo, dijo que, esto es naturalmente un tema muy importante, y que la propia gente de Maduro, en el caso de que exista tal orden de detención, podría detenerlo. La gente que rodea a Maduro, no tal vez los cómplices que yo resumí recién, pero gente del ejército o alguien, no sé, lo podrían detener y entregarlo ante el fiscal, ¿no es cierto? Ante el fiscal Karim Khan, cuya cuñada es al mismo tiempo la abogada de Nicolás Maduro. Por lo tanto, ¿es esto posible? Es decir, ¿es posible que el planteo que ha hecho la República Argentina en las últimas horas a través de su Cancillería y de Diana Mondino y el planteo que han hecho 31 expresidentes de América Latina y de España tenga viabilidad? El fiscal Karim Khan ha visitado Venezuela en varias oportunidades y se ha mostrado bastante amigable con Maduro. Ya no lo tengo aquí a mano ahora, pero alguna declaración de él que ha dicho que bueno, que estamos viendo, dijo, vamos a ver si tenemos una cuestión constructiva para ver cómo se arregla este problema, ¿no es cierto? Bueno, por lo tanto, la pregunta es de qué lado se pondrá el fiscal, ¿no es cierto? ¿Se pondrá del lado de la ley, ¿no es cierto? ¿Se pondrá del lado de los fundamentos del Estatuto de Roma y de la Corte Penal Internacional? ¿O se pondrá del lado, aunque parezca inverosímil, de su cuñada, ¿no es cierto? La abogada Malaya Benkateswari, a la gente, ¿no es cierto? Bueno, ustedes recuerdan que en Venezuela hubo elecciones el 28 de julio pasado, que eso fue un escándalo internacional, que por supuesto Nicolás Maduro y su gente jamás presentaron las actas para verificar el resultado de la elección. Más de medio mundo, por supuesto, desconoció el resultado. El régimen de Maduro comenzó a radicalizarse más. A ver, la radicalización puede no parar nunca. Es decir, uno dice, ¿hasta cuándo? Bueno, hasta siempre. Si nos miramos Nicaragua de Daniel Ortega o la Cuba de los Castro y de Díaz-Canel, ¿no es cierto? U otros regímenes por el estilo. Y al mismo tiempo que comenzó una presión internacional muy importante, el régimen siguió radicalizándose, al punto tal que acaban de pedir la captura, yo creo que es para que se exilie, de Edmundo González Urrutia, que es el señor de 75 años diplomático, que es el tipo que sacó a Felipe González del exilio, es un tipo muy importante, un hombre mayor, que ante el impedimento de sus socios políticos por estar ¿cómo se llama? Cercenados por la dictadura, se presentó como candidato y ganó las elecciones, ¿no es cierto? Pero claro, detrás de uno se preguntaba, ¿cómo es posible que ante semejante presión internacional, ante el desastre que es Venezuela, ante pedidos de este nivel de detención ante la Corte Penal Internacional, finalmente Maduro siga allí, ¿no es cierto? Bueno, claro, me empecé a entender que del mismo modo que hay una gran parte del mundo que está contra Maduro y contra el régimen de Venezuela, incluyendo Argentina, hay otros países que lo protegen, ¿no es cierto? Ahí está naturalmente Rusia, está China, está Irán y está Turquía, ¿no es cierto? Entre otros, ¿no es cierto? Al punto tal que en algún momento se dijo que Maduro se iba a escapar y que iba a terminar exiliado en Turquía, ¿no es cierto? Porque allí tenía una especie de fortuna guardada, ¿no es cierto? Entonces, claro, acá no es todo el mundo contra Maduro, ¿no? Es alguna parte del mundo contra Maduro, Argentina, los 31 exmandatarios y tantos países, la Unión Europea, naturalmente que no reconoció el resultado de las elecciones en su conjunto, pero de otro lado están, curiosamente, Rusia, China, Irán, Turquía, entre otros. Bueno, por lo tanto, acá finalmente caben algunas preguntas, ¿no es cierto? Recordamos, por supuesto, me acabo de acordar, de aquel episodio tan ridículo, ¿no? De los más ridículos que protagonizó Alberto Fernández como presidente, al mismo tiempo que actuaba como abogado defensor de Nicolás Maduro, cuando le planteó a Putin, casi inclinado frente a él, horas antes de la invasión a Ucrania,
que le ofrecía a la Argentina como puerta de entrada de Rusia en América Latina. Putin se habrá muerto de risa, ¿no es cierto? Porque ya estaba la puerta de entrada hacía años, ¿no es cierto? Desde Chávez, ¿no es cierto? Por supuesto a través de Venezuela. Entonces acá me parece que hay que preguntarse primero, ¿de qué lado se pondrá el fiscal, ¿no es cierto? ¿Del lado de la ley o del lado de su cuñada, la abogada malaya Venkateswari Alajendra? ¿Qué hará el tribunal, la corte, el juez japonés que preside la Corte Internacional frente al hecho de que el fiscal tiene una cuñada con un conflicto de intereses dramático, ¿no es cierto? Y finalmente, eh, ¿qué hará el mundo frente a un espectáculo que se ha vuelto, a ver, grotesco, ¿no es cierto? Es decir, que el fiscal que tiene que eventualmente detener a Maduro tiene a su cuñada, abogada de Maduro, ante él mismo, ¿no es cierto? Bueno, por lo tanto, uno podría presumir, por supuesto, que el pedido de Argentina, que es muy importante, y los planteos de los expresidentes y de otros países, no va a ir a ninguna parte, ¿no es cierto? Con excepción de que la Corte Penal Internacional reaccione, y que reaccione inmediatamente, y saque de ese lugar a quien es hoy el tercer fiscal ante la Corte, que es este hombre llamado Karim Khan, hoy en el centro de este escándalo, de este papelón, de esta situación inverosímil a nivel internacional. Gracias, volvemos. Chao, chao.